Bueno, como jefe de servicio de oftalmología del Hospital Morales Meseguer, quiero daros la bienvenida y agradecer un año más a Retimur por haber escogido nuestro hospital como sede de su congreso. La verdad es que es un congreso muy interesante, muy enriquecedor porque aúna varios grupos de gente que están alrededor de las patologías oculares, tanto afectados como clínicos, como investigadores y, por otro lado, a alumnos. Y bueno, yo lo considero muy interesante porque se abordan los temas desde diferentes perspectivas. Eh, Poca cosa más que añadir. Sin más, paso la palabra a la profesora y amiga Sobrado, Paloma Sobrado, que hará la presentación de la ponencia inaugural. Muchas gracias. Muchas gracias, José Javier. Bueno, pues sí, soy Paloma Sobrado, ya me conocéis algunos, vicerrectora de Estudiantes y Servicios a la Comunidad Universitaria. Estoy muy contenta de estar aquí por muchas cosas. Primero, porque he coincidido en la mesa, lo tengo que repetir, con mi amigo José Javier García Medina, que además de ser jefe de servicio del Servicio de Oftalmología del Hospital Morales Meseguer, también es profesor de universidad, y esa simbiosis es muy importante para la docencia, la investigación y para el impacto positivo en la asistencia de pacientes, igual que es este congreso donde aunamos todas las posibilidades, la docencia, la investigación, la asistencia y los pacientes. Intercambiamos conocimientos, intercambiamos experiencias y así evoluciona la ciencia y evoluciona el tratamiento de las patologías, con lo cual esto, pues yo estoy encantada nuevamente de estar aquí. También estoy muy contenta de ver a nuestros estudiantes que están por aquí arriba, a los que saludo. Muchas gracias por venir. Es muy bueno para vosotros asistir a este tipo de congresos. Os vais a dar cuenta de la importancia que tiene realmente la baja visión, esta asignatura de cuarto de carrera del grado en óptica y optometría. No sé si hay también estudiantes de trabajo social, también bienvenidos y me alegro mucho. Y lo mismo, vais a tener una experiencia muy positiva para vuestra formación, sin duda alguna. Bueno, pues voy a presentar al ponente, la persona que hace, el investigador que hace la ponencia inaugural, que es el profesor doctor don Francisco Manuel Nadal Nicolás, del cual voy a hacer una pequeña semblanza de su currículo. Le conozco desde hace muchos años porque hemos investigado juntos en el Laboratorio de Oftalmología Experimental de la Universidad de Murcia. Y bueno, pues el doctor Nadal Nicolás completó su licenciatura en Biología en 2007 en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. En el año 2009 obtuvo el título de máster en investigación en ciencias de la visión, máster interuniversitario, y posteriormente en 2015 recibió el título de doctor internacional en ciencias de la visión por la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Durante su doctorado, en el laboratorio del profesor Vidal Sanz y bajo la cosupervisión de la doctora Agudo Barriuso, estudió principalmente la degeneración de distintas poblaciones de células ganglionares de la retina y la respuesta inmune al daño traumático del nervio óptico, así como al envejecimiento de la retina. Su tesis doctoral fue merecedora del Premio Extraordinario de Doctorado y también del Premio Robles Chillida a la mejor tesis doctoral en Ciencias de la Salud. En 2016 se incorporó como estudiante postdoctoral a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, concretamente al Instituto Nacional del Ojo, el NEI. Hasta 2017 investigó el efecto neuroprotector del factor derivado del epitelio pigmentario sobre los fotorreceptores en condiciones patológicas, bajo la supervisión de la doctora Becerra. Ya en 2017 se unió a la unidad de neurofisiología de la retina dirigida por el doctor Lee, donde participa actualmente en 3 proyectos como investigador contratado. El primero, investigando la formación de sinapsis entre las neuronas de la retina de mamífero. Particularmente estudia las moléculas implicadas en el reconocimiento específico entre fotorreceptores y células bipolares en la retina, otras de las neuronas que hay en la retina, que contribuyen a la formación de la visión de color. Y en concreto los azules. National Hospital de Washington en la degeneración retiniana en pacientes con neurofibromatosis tipo 1, usando un modelo genético en el que se reproduce este glioma en el nervio óptico de los ratones. Y en tercer lugar, investiga el potencial de la hibernación
como terapia neuroprotectora usando las ardillas de tierra, del cual nos va a hablar a continuación. Tiene más de 40 artículos publicados en revistas de alto índice de impacto dedicadas al ámbito de la investigación en visión. Y como digo, le conozco profundamente por haber investigado con él y sé la capacidad que tiene de investigar, la capacidad de trabajo y sobre todo la manera tan extraordinariamente exacta en que llevaba a cabo sus investigaciones. Sin más, doy paso al doctor Francisco Manuel Nadal Nico. Agradecimientos a la doctora Paloma por la cálida introducción, a todos los patrocinadores. Y bueno, hoy voy a hablar del poder de la neuroprotección, del poder que tiene la hibernación en la neuroprotección. Básicamente, como todos vosotros imagino que sabéis, las retinas, las neuronas del sistema nervioso central no tienen capacidad regenerativa o de supervivencia. De hecho, si nosotros tenemos una patología o un daño neuronal o un daño axonal severo, lo que se produce inicialmente es una respuesta inflamatoria e inmune. Y de esta respuesta inflamatoria, a consecuencia, tenemos una degeneración progresiva que se convierte finalmente en muerte neuronal. Si hablamos en términos de la retina, lo que vamos a la consecuencia final que se va a provocar es una pérdida permanente de la visión. Evidentemente, para estudiar todas las patologías oculares o retinianas, el mejor modelo para analizarlo sería analizar de la mejor manera en el humano. Obviamente, no podemos hacerlo como lo hacemos en los laboratorios porque no podemos obtener las muestras de la misma manera, ni podemos hacer el mismo tipo de análisis. De hecho, la mayoría son con métodos no invasivos o en caso más claro para poder hacer análisis sería posteriori post-mortem. Por lo tanto, las muestras no son exactamente igual como las podemos obtener en los laboratorios. De esta forma, los mejores animales para interpretar y desarrollar patologías y poder estudiarlas serían los primates no humanos. Pero estos animales también tienen una serie de limitaciones, como viene a ser el alto coste, el tiempo que se tiene que usar para criarlos, para poder hacer los experimentos, pero lo más importante son las limitaciones éticas que provocan que no podamos hacer todos los experimentos que nos gustarían. Por lo tanto, a nivel internacional o a nivel general, los científicos usan los mamíferos más pequeños, como son los roedores. Pero estos, como la rata y el ratón, como podéis ver aquí, son animales que son nocturnos. Y esto conlleva que tienen un comportamiento distinto al nuestro, que somos diurnos. Además, lo más importante es que aunque la estructura de la retina se mantiene entre estos roedores y nosotros, la composición de la retina viene a ser bastante distinta. Por eso lo que nosotros aquí en el NIH estudiamos es las ardillas de tierra, porque son animales diurnos y tienen una retina con una composición más similar a la nuestra. Aquí os muestro unas secciones de retina de rata y de la ardilla de tierra. Como podéis ver, ambas retinas se componen de 3 capas nucleares, pero la composición de ellas es bastante distinta. Mientras que la rata y el ratón, por ejemplo, tienen mucho más fotorreceptores que la ardilla va a tener más bipolares, amacrinas y, como se puede ver, ganglionares. En esta charla me voy a centrar en las células ganglionares. Como podéis ver, en la ardilla se presentan varias capas de células ganglionares. Pero, como sabemos, la capa de células ganglionares no está solo compuesta por células ganglionares, sino que posiblemente más de la mitad está compuesta por amacrinas desplazadas. Así bien, una de las principales cosas que hacemos cuando queremos analizar degeneraciones retinianas, o en este caso de ganglionares, tenemos que cuantificarlas y analizarlas. De esta manera, lo primero que hicimos fue intentar ver cómo estaba compuesta la célula, la capa de la capa ganglionares, y para ello lo que hicimos fue hacer secciones de retina e inmunodetectar 2 marcadores que identifican exclusivamente ganglionares, como son el BRN3A y el RBP-MS. Como podéis ver, en la zona de la retina periférica, la capa de células ganglionares fue una monocapa. Y sin embargo, conforme nos vamos acercando a la parte central, tenemos distintas capas de ganglionares.
Pero al hacer la identificación de las ganglionares, estas estaban siempre localizadas en la parte más interna. Esto tiene sentido porque las células ganglionares van a proyectar el axón y el axón siempre va a quedar hacia la cara más interna de la retina, formando la capa de fibras. Así, al observar esta composición, nosotros nos preguntamos dónde estarían las amacrinas. Aparece que tienden a estar en la zona más externa de la capa de células ganglionares. Así, hicimos una identificación para un subtipo de amacrinas desplazadas, en este caso las chat positivas colinérgicas, y como podéis ver, conforme vamos a la zona más central de la retina, estas tendían a estar más en la parte externa de la capa de células ganglionares. Hicimos cuantificaciones y como podéis ver en ambos casos, las ganglionares tienden a estar aquí en color verde, más en la capa más interna, mientras que las amacrinas tienden a estar en la capa más externa. Obviamente con esta subpoblación no podemos cuantificar todas porque hay distintas subpoblaciones de amacrinas, y cuando estudiamos otras subpoblaciones, por ejemplo las glicinérgicas o CAT65-67, lo que vimos es que ellas también estaban localizadas en la parte más externa, incluso con calretinina, que identificamos ganglionares también, pero estas que eran calretinina positivas únicamente, que son amacrinas, estaban también localizadas en la parte más externa. La situación que nos planteamos era ver si esto era una composición exclusiva de las ardillas o era algo que estaba más común, que era más común entre otros animales, en concreto entre otros mamíferos. Así bien, comparamos con la retina de ratón y de rata. Como he dicho antes, estas forman una monocapa, por lo tanto no podíamos ver si había una composición similar, pero en la retina de primate, en este caso de mono, lo que vimos es que en la zona media periférica, cuando tenemos poquitas o de estas amacrinas, estas también tendían a estar en la zona más externa, exterior de la capa de células ganglionares, mientras que las ganglionares tienden a estar en la capa más interna. Y cuando observamos la zona de la mácula perifoveal, el patrón que observamos fue mucho más extremo y similar a lo que observamos en la ardilla. De esta forma, lo que vimos es que la ardilla tiene una composición de la retina mucho más homogénea, mucho más similar al del primate, evidentemente con un patrón menos extremo, pero siguiendo la misma distribución. Aquí os muestro es el mismo ejemplo. Podéis ver las ganglionares identificadas con BR3A y RBPMS, y estas imágenes corresponden al mismo área, pero a distintas profundidades de la capa de células ganglionares. De hecho, aquí os puedo mostrar un vídeo donde podéis ver que las ganglionares, ¿no va? Sí. Que las ganglionares están en la capa más interna, y conforme nos alejamos a la capa más externa, no tenemos tantas ganglionares. Y sin embargo, al inmunoteñir las ganglionares y las amacrinas, vemos que estas tienden a estar más posicionadas en la parte más externa. Como podéis ver aquí también en estas imágenes, en donde vemos también la capa interna, media y más externa de la capa de células ganglionares, donde tenemos más colinérgicas o glicinérgicas de las amacrinas. Evidentemente ahora ya sabemos la composición de las células ganglionares en la capa de células ganglionares, pero os he estado enseñando la inmunodetección de dos marcadores. Estos dos marcadores los podemos usar para identificar las ganglionares y ver la progresión de degeneración cuando tenemos un daño en la retina. Ambos marcadores marcan las ganglionares, pero la diferencia entre ellos dos es que RBPMS sí que va a identificar a todas, mientras que BR3 hay una subpoblación que no las identifica. A pesar de eso, como podéis ver en las imágenes, la identificación incluso con nuestro ojo es un poco complicada por la señal del RBPMS, que es más citoplasmática, y entonces las células están en contacto, en lugar de BR3A, que es una señal nuclear y por lo tanto permite más una cuantificación automática. Entonces, esto es básicamente uno de los técnicas que más usamos aquí ahora, pero básicamente viene del Laboratorio de Oftalmología Experimental de Murcia, que son pioneros en hacer cuantificaciones totales y de hecho son referencias mundiales. Así bien, como podéis ver aquí, os muestro la densidad de células ganglionares a lo largo del eje dorsoventral de la retina de ardilla, y podéis ver como una densidad baja en la parte dorsal, un aumento drástico de densidad encima de la zona de la estría visual, que es la zona donde más fotorreceptores tiene la ardilla,
y luego ya la densidad va decreciendo conforme nos vamos hacia la zona ventral. Aquí os muestro una retina completa y como podéis ver, una de las características que tienen las ardillas es la cabeza del nervio óptico, que en lugar de ser circular es alargada. Y esto nos va a servir para hacer unos modelos de degeneración diferentes que ahora os explicaré a continuación. Entonces, una vez que tenemos identificadas todas las ganglionares, podemos cuantificarlas desarrollando un algoritmo, imitando las técnicas que se hacen en el laboratorio de oftalmología experimental, y también podemos analizar la distribución espacial de todas estas. Así bien, podéis ver que los colores más fríos van a explicar o mostrar la densidad más baja, sin embargo los colores más cálidos muestran unas densidades más altas. Y aquí podemos ver la estría visual que corresponde, o la mayor densidad de ganglionares que corresponde con la estría visual, que es la mayor cantidad de fotorreceptores descritos en estas ardillas. Por lo tanto, la zona central de la retina es bastante similar a la zona macular de nuestra retina. Y en comparación con otros animales como son las retinas de la ardilla. Si comparamos con ratón, por ejemplo, tiene unas 4.000 células ganglionares, la rata tiene unas 80.000, prácticamente el doble. Sin embargo, la ardilla tiene unas 600.000 células ganglionares, lo que viene a ser 7 veces más o 15 veces más respecto a la rata o el ratón respectivamente. Obviamente, el área de la retina es también mayor, pero aún así la densidad sigue siendo mucho mayor que en el resto de los roedores. Sin embargo, si comparamos la retina de ardilla con la retina humana o de primate, podemos ver que la densidad total es alta, pero no llega a ser tan alta como la que observamos en la retina humana. De hecho, el número total de gangliones se estima que es mayor de un millón, cuando la retina de ardilla tiene la mitad de esa población. Aún así, la densidad media, la densidad más alta, es similar. Si os muestro también otras similaridades, escaneando las retinas con el OCT, podemos ver la retina de ratón, la retina de rata, y aquí la retina de ardilla desde la parte dorsal a la parte ventral. Podéis ver que son bastante planas, sin embargo, la retina de ardilla tiene la parte más engrosada, la zona de la estría visual. Y si comparamos con el primate, podemos ver que nosotros tenemos la fovea, la zona de máxima agudeza visual, pero la zona perifoveal o de mácula o macular es la zona que también se corresponde con la capa más gruesa o la región más gruesa de la retina. Por lo tanto, la zona de la estría visual de la ardilla se asemeja bastante a la mácula. De hecho, otra de las comparaciones que hicimos fue estudiar los axones interretinianos, que son los axones de la retina en la capa de fibras. Como podéis ver aquí, están teñidos en verde y íntimamente relacionados con los astrocitos. Como podéis ver, los astrocitos tienen una morfología de estrella típica, y sin embargo, cuando analizamos la retina de ardilla y la retina de mono, lo que vimos es que estos astrocitos no seguían una distribución, una morfología estrellada, sino que seguían la morfología de los axones. Y esto fue bastante claro y evidente cuando vemos la retina desde la zona central a la zona ventral, por ejemplo, donde solo los astrocitos adoptaban esa disposición, esa morfología estrellada, en la zona más periférica donde no teníamos muchos axones, donde de hecho no hay muchos axones. Estos empiezan a agruparse y a seguir los axones cuando estos se agrupan y prácticamente se cubren a todos los axones en la zona más central. Si os muestro más en detalle la reconstrucción tridimensional para ver el nivel de colocalización de los astrocitos con los axones, lo que vimos es que tanto en rata como en el ratón el nivel de colocalización era muy bajo. En esta región prácticamente los píxeles de uno o de otro de los dos marcadores prácticamente no coincidían. Sin embargo, cuando analizamos estas retinas o estos nivel de colocalización entre la ardilla y en el mono, lo que vimos es que había un alto nivel de colocalización. Y esto probablemente sea importante cuando intentamos analizar degeneraciones retinianas
en la rata y en el ratón, que son posiblemente en el que estén involucrados los astrocitos, pueden ser ligeramente distintas en el caso del primate. Por lo tanto, la ardilla puede ayudar a unir o rellenar este hueco que hay entre los roedores y el primate. De hecho, si os muestro otra curiosidad, otra similaridad que se puede ver en la retina de ardilla, es cuando analizamos la retina periférica. Aquí podéis ver, esta es una sección de la retina de ratón, y aquí podéis ver, tenemos teñido en verde las ganglionares, en magenta las amacrinas, en blanco están todos los núcleos, y luego los fotorreceptores tenemos los conos en rojo y amarillo y los bastones en azul. Y esta sería una sección para la retina de ratón, para rata, aquí para ardilla y para mono. Y como podéis ver, la diferencia básicamente está en la periferia, donde tenemos donde termina la retina y empieza la base rata, prácticamente tenemos también los cuerpos ciliares, tanto en rata como en el ratón. Sin embargo, en la ardilla y en el primate, aquí cuando la retina termina, tenemos la base rata y luego tenemos una prolongación de tejido no neuronal que es denominada la pars plana. Y en realidad no ofrece ninguna función específica, pero sí que nos ayuda mucho cuando hacemos intervenciones quirúrgicas, porque en el caso de la ardilla y en el caso del ratón y la rata, tenemos que cruzar para hacer inyecciones intravítreas, por ejemplo, tenemos que cruzar la retina, mientras que en el caso del primate o en humano se accede a la cámara vítrea a partir de la pars plana, sin dañar la retina. Entonces, aquí os muestro unas pequeñas comparaciones, y de hecho podéis ver en la pars plana los dos epitelios, el epitelio pigmentario y el epitelio ciliar, que no se observan en el ratón y en la rata. De esta manera, lo que podemos concluir en esta parte del estudio de la charla que os estoy contando, es que la ardilla comparte una serie de similaridades con la retina de primate. Tenemos una capa de ganglionares con múltiples capas de ganglionares, y a su vez que se correlaciona con una mayor densidad de fotorreceptores. Y esto recuerda bastante a la mácula o a la región perifoveal de la retina de primate. Luego tenemos una interconexión astrocito y los axones de las ganglionares, que también es más similar en primate, y aparte la existencia de la pars plana en la ardilla nos permite hacer intervenciones quirúrgicas similares a las que se harían en el humano. Entonces, lo que proponemos es que este modelo no va a sustituir al ratón o a la rata o tampoco al humano, pero sí que puede rellenar el hueco entre estos dos modelos, como para estudios translacionales. Ahora bien, ¿por qué estudiamos las ardillas de tierra? Estas ardillas pueden hibernar. ¿Qué es la hibernación? La hibernación es una reducción del metabolismo que al final conlleva a una reducción de la temperatura corporal. Como podéis ver en este gráfico, la ardilla, mientras que está en verano o ya en principio de octubre, la temperatura del cuerpo, el metabolismo empieza a cambiar y la temperatura del cuerpo empieza a bajar. De hecho, baja prácticamente a 5 grados. Y durante toda esta fase de invierno, prácticamente durante 5 meses, está hibernando. Y solo se despierta periódicamente cada 2 semanas durante unas poquitas horas. Ahora bien, esto no es lo mismo que la criopreservación o la hipotermia. De hecho, la criopreservación es una buena técnica para mantener líneas celulares, pero sin embargo no es buena para mantener tejidos. De hecho, muchos de ustedes quizás habrán visto los dibujos de Futurama en el que un chico el protagonista cae en una cámara criogénica, queda congelado, pasan 1000 años y luego se despierta y está en perfectas condiciones. Pero eso en realidad no pasa, porque la criopreservación produce un daño por el frío en los órganos, especialmente en las neuronas. Y luego también hay un daño por la isquemia de reperfusión, y también se produce una atrofia muscular y de los huesos. Sin embargo, esto no ocurre durante la hibernación. Una diferencia bastante importante. De hecho, las agencias como la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, están investigando distintas estrategias para hacer hibernar a los humanos. No para mantenerlos y despertarlos dentro de 1000 años, sino para poder colonizar otros planetas o las estrellas.
De esta manera, en realidad, parece un poco ciencia ficción, pero en realidad, preparando la presentación, la semana pasada ha salido un reciente paper de la Agencia Europea que ya está está analizando estrategias para usar la hibernación y poder, como digo, viajar a otros planetas. De hecho, yo aquí no os voy a hablar de hibernación en este sentido, sino que os voy a hablar de la hibernación y cómo puede ser usada para una terapia neuroprotectora. Como podéis ver aquí, durante la hibernación no se produce daño neuronal. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, en lugar de tratar los animales con frío, vamos a hacer una lesión axonal. Como podéis ver aquí, la anatomía del nervio óptico, como os dije anteriormente, de la retina, es distinta. El nervio óptico no es circular, sino que es alargado y todos los axones emergen a lo largo de todo este nervio óptico y se juntan en esta parte medial y luego ya convergen en el quiasma. Así bien, si hacemos un modelo de daño traumático, que sería el aplastamiento del nervio óptico, podemos imitar el mismo modelo que hacemos en rata y en ratón. Pero además, lo que nos proporciona esta diferente cabeza de nervio óptico es que podemos hacer un daño parcial. Y en este caso nos viene mejor porque cuando hacemos tratamientos podemos tener la otra mitad como control interno a la toxicidad. De hecho, aquí os muestro, después de la cirugía, cómo se vería un nervio óptico totalmente aplastado o solo parcialmente aplastado. Y lo primero que hicimos fue corroborar que en ambos casos la lesión era exactamente igual. Entonces aquí podéis ver, estas serían secciones horizontales del nervio óptico, de la cabeza del nervio óptico, y como podéis ver, después del aplastamiento total hay un acúmulo de células a lo largo de toda la zona aplastada, mientras que el aplastamiento parcial quedaría limitado solo a esa región. Si analizamos o inmunodetectamos los astrocitos, podemos ver cómo ellos están totalmente rotos, hay agujeros a lo largo de toda la lesión. Y sin embargo queda limitado a la zona parcial donde hacemos la lesión, en el caso de la lesión parcial. Si analizamos la microglía podemos ver una infiltración, una gran infiltración a lo largo de toda la lesión o limitada a la parte de la lesión parcial, y esta microglía está altamente activa si la identificamos con marcadores para la activación de microglía. De hecho, si os muestro en detalle una región de la lesión, prácticamente en ambos casos no podréis distinguirlo, porque es básicamente lo mismo. Podemos hacer cuantificaciones totales, podemos ver, evidentemente, cuando cuantificamos el nervio óptico completo, mayor producción o mayor acumulación de núcleos o de células después del aplastamiento total que en lugar del aplastamiento parcial. Y lo mismo podemos observar cuando cuantificamos la microglía. Pero en el caso de contar o de cuantificar solo la región dañada, observamos que no había diferencias significativas. Por lo tanto, asumimos que la lesión es exactamente igual y podemos usar una lesión parcial para analizar la degeneración de las células ganglionares. Así bien, ¿qué ocurre en la retina? Aquí os muestro una retina control y una retina después del aplastamiento total o el aplastamiento parcial. Como podéis ver, mitad de la retina tiene una degeneración similar al aplastamiento total y la otra mitad viene a aparentar una condición normal. Cuando cuantificamos vemos lo mismo, mayor pérdida de células ganglionares después del aplastamiento total que del parcial, pero cuando cuantificamos en una misma región, que para poder comparar si dañamos igual, la supervivencia de células ganglionares fue exactamente igual. Así que lo que vamos a hacer es, a partir de ahora, una serie de experimentos en los que vamos a usar simplemente la parte dorsal de la retina, va a estar dañada igualmente, como podéis ver aquí, y solo haremos aplastamiento parcial. Así bien, cuando estudiamos la degeneración de la progresión a lo largo del tiempo, a distintos puntos temporales, lo que podemos ver es que la degeneración de las células ganglionares es progresiva. Y cuando lo cuantificamos, observamos un patrón que es exactamente similar a lo que está descrito en otros roedores, por ejemplo en rata y en ratón, que hacemos, por ejemplo, muy típico aquí en Murcia. Sin embargo, cuando analizamos aplastamiento después en animales que estaban hibernando, lo que observamos es que no había una pérdida de células ganglionares.
cuando cuantificamos, observamos, no diferencia a lo largo del tiempo, y aquí podéis ver un ejemplo en el que está aplastado a la mitad de la retina y no tiene degeneración. De hecho, en grupos en los que hicimos las retinas completas, podemos ver que la cuantificación era prácticamente normal. Está bien, ahora sabemos que la hibernación puede mantener las células vivas, pero no sabemos si realmente son funcionales o están realmente vivas o simplemente están mantenidas en el tejido. Así bien, lo que hicimos fue una técnica en la que podemos grabar las células, la actividad de las células ganglionares. En este caso, esta técnica se llama multi-electroarray, y lo que hacemos es diseccionar la retina en fresco, que aún más se mantiene viva, y es una cámara en la que podemos poner una solución que mantiene la retina completamente viva, con oxigenación, etc. Y en el centro de estas 4 flechas, digamos que tenemos unos 265 electrodos, y estos electrodos van a estar en contacto con la retina. Ponemos las capas de células ganglionares boca abajo en contacto con ellos y simplemente grabamos. Aquí podéis ver un ejemplo de la actividad de las células ganglionares, en las cuales cada electrodo puede grabar distintas respuestas de distintas células. Así, con el tipo de onda que producen las distintas ganglionares, podemos identificar si tenemos más o menos ganglionares en ese único electrodo. Como podéis ver, tanto en activo como en condiciones normales, tanto en las ardillas que estaban despiertas o en aquellas que estaban hibernando, lo que observamos es que la actividad neuronal era prácticamente normal. Una vez después de hacer el aplastamiento, en aquellas retinas que eran de ardillas activas, teníamos una pérdida clara y evidente de la actividad neuronal, correlativa con la pérdida de ganglionares que vimos en el tejido. Sin embargo, en aquellos animales que estaban hibernando y que sabemos que estaban las células aún en el tejido, también observamos que ellas estaban funcionando. Y a un patrón que no era significativo, o diferente con respecto a las ardillas que estaban en condiciones normales o controles. Pero esto es a nivel de la retina. ¿Qué pasa en el nervio donde nosotros hacemos el daño? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es analizar cómo es el aspecto de los axones. Y vamos a hacer 2 técnicas distintas. Una sería a partir del trazado. En este caso lo que vamos a hacer es inyectar en la retina, en el vítreo, la toxina colérica, y esta se va a transportar a lo largo de los axones hasta sus dianas en el cerebro. Por lo tanto, lo que vamos a ver en el nervio óptico serían todo el aspecto de todos los axones. Y luego vamos a hacer otra técnica que sería a partir de la inmunodetección. Vamos a usar 2 marcadores, uno es va a detectar el neurofilamento pesado fosforilado y otro va a detectar el neurofilamento ligero. En este caso, en el neurofilamento pesado lo que vemos son todos los axones, y en el neurofilamento ligero básicamente lo que estáis viendo aquí es el background. O sea, solo se va a mostrar cuando tengamos degeneración. Entonces, bien, cuando tenemos el aplastamiento del nervio óptico, lo que vamos a observar después de inyectar la CTB es que esta no va a pasar la lesión porque están todos los axones dañados. Y eso es exactamente lo que observamos al analizar en el tejido, en las ardillas que están en condiciones normales. Como podéis ver, la CTB llega a la zona de la lesión, pero no pasa. Y de hecho, se observan como algunos de estos axones, se observan los conos de degeneración, y como muchos de estos axones están ya de por sí degenerando anterogradamente. Podemos ver con los marcadores de los neurofilamentos cómo esta degeneración es anterógrada o retrógrada, degeneración valeriana, y con el neurofilamento ligero, en este caso, lo que vemos son todos estos neurofilamentos que están degenerando, que antes no veíamos en condiciones normales. Y vemos, como podéis ver, en ambas direcciones. Sin embargo, cuando hicimos la lesión y analizamos los animales que están hibernando, lo que vimos es exactamente lo que esperábamos. A partir de la lesión, la CTB no va a pasar. Pero lo que vimos es que en lugar de que estos axones estén degenerando, parecen estar simplemente dañados, pero estar en condiciones intactas. No habían conos de degeneración y no había degeneración anterógrada. Tampoco observamos
una degeneración clara y evidente en la parte anterior o posterior de la lesión. Sí que observábamos la lesión en sí, y luego con el neurofilamento ligero vimos estos axones que están degenerando, pero están limitados a la región donde tenemos la lesión. No se están propagando como vemos en el ejemplo de las ardillas que están activas. Por lo tanto, consideramos que este daño que vemos aquí es el directo por el trauma que hacemos en el nervio óptico, pero no está progresando la degeneración. Ahora bien, si os muestro un poco más en detalle, veréis estos conos que os estoy comentando. Aquí veis los axones, cómo están, todos ellos están degenerando y están retrayéndose. Sin embargo, en la ardilla hibernando parecen estar bastante intactos, o mucho más evidente cuando miramos los neurofilamentos, como podéis ver aquí. Pero claro, en el nervio óptico, aparte de los axones de las células ganglionares, también tenemos otras poblaciones de células. Tenemos oligodendrocitos, tenemos astrocitos, tenemos los precursores de los oligodendrocitos y la microglía. Entonces, lo que hicimos fue analizar los distintos genes que pueden estar asociados, que estaban diferentemente expresados en estas poblaciones. Y lo que vimos es que había una gran expresión, unos 80 genes que estaban altamente o diferentemente expresados en las ardillas activas después de la lesión, mientras que habían unos 10 que estaban altamente expresados en las ardillas que estaban hibernando. Cuando los miramos en detalle, lo que vimos es que la mayoría de estos que estaban en condiciones activas eran genes que están relacionados con la activación de la microglía, y aquellos que estaban en las condiciones de hibernación eran más con genes que están relacionados con microglía homeostática o en reposo. Así que lo siguiente que hicimos fue investigar qué estaba pasando con la microglía en la zona de la lesión. Así bien, aquí podéis ver una tinción prácticamente este es el nervio óptico, va a ser la zona donde vamos a tener la lesión, y podéis ver con todos los núcleos de las células con DAPI, IVA1 que va a detectar la microglía y el CD68 que va a detectar la activación de la microglía. Y como podéis ver, la microglía tiene una forma muy ramificada típica de condiciones de reposo. Sin embargo, cuando hicimos el aplastamiento en condiciones normales, esta microglía se cambia de morfología, se activa. Podéis ver que cambia de ser ramificada a ser redondeada y está altamente activa. De hecho, vimos una gran agregación, migración y proliferación de microglía en estas ardillas, en estas condiciones de lesión. Sin embargo, en condiciones de hibernación, lo que observamos es que no sucedía nada de esto. Prácticamente había una pequeña acumulación de microglía alrededor de la lesión, y en el centro prácticamente lo que observamos era una pérdida de masa de tejido, perdíamos un montón de células, y la microglía en realidad estaba activada, pero era consecuencia del daño per se y no por la degeneración o la actividad de la microglía. De hecho, cuando hicimos cuantificaciones, aquí podéis ver cómo sería el nervio óptico completo en condiciones normales, sin daño, y después del daño en condiciones activas, una gran acumulación de células que se correspondía con células de la microglía que estaban altamente activas. Y como podéis ver aquí, había un aumento de células prácticamente correspondido por el aumento de microglía. Sin embargo, en las condiciones de hibernación, lo que vimos es que había una pérdida de tejido celular, y aunque teníamos una pequeña activación alrededor de la zona de la lesión, no había diferencias significativas con respecto al control, y un pequeño aumento de activación, pero creemos que es consecuente con el daño y no con una posible activación y una degeneración. Así que lo que vemos es que en condiciones de hibernación la microglía parece estar reprimida. Pero ¿qué pasa en la retina? Como os he enseñado antes, en la retina, cuando tenemos la lesión, hay una progresión con la degeneración de las células ganglionares, y asimismo hay un aumento en el número de microglía, y esta también aumenta en el grado de activación. Como podéis ver, es típico en las retinas en degeneración. Ahora bien, después de hacer este tipo de lesión en ardillas hibernando,
no teníamos degeneración de células ganglionares y la microglía parecía no estar ni agregándose ni estar activa. Cuando hicimos las cuantificaciones, podíamos ver, en cuanto hicimos la correlación del número de células ganglionares con el número de microglía, podíamos ver que conforme aumentaba el tiempo poslesión, disminuía el número de ganglionares a la vez que aumentaba el número de microglía, hasta un cierto punto en el que ya no tenemos muchas ganglionares, pero en el caso de ardillas hibernando no había un cambio significativo tanto en el número de ganglionares, de pérdida de ganglionares, ni como en proliferación de microglía. Y esto lo estamos viendo al nivel de la capa de células ganglionares. Sin embargo, la microglía también está presente en la capa de fibras. Y cuando observamos la capa de fibras, también observamos un aumento, una proliferación de las células de microglía. Estas células de microglía, como recordáis, en la capa de fibras están altamente relacionadas con los astrocitos y los astrocitos están recubriendo los axones. Por lo tanto, pensamos que esta es una característica muy importante para algunos procesos degenerativos en los que envuelven las células ganglionares. Pero claro, la pregunta aquí que nos planteamos es, ¿la microglía está simplemente removiendo aquellos cuerpos que están muertos de las células ganglionares o está de hecho matando a las ganglionares? Entonces lo más fácil que podíamos hacer era eliminar la microglía. Entonces hicimos con este tratamiento, con una droga, lo que hicimos era eliminar completamente toda la microglía del organismo. Y por ejemplo aquí con una alta dosis podéis ver que encontramos una sola microglía en toda la retina. Cuando hicimos el aplastamiento, lo que observamos es que no había degeneración. Por lo tanto, aquí podemos asumir que la microglía es causante de la degeneración de las células ganglionares, como podéis ver aquí con la cuantificación. Estas serían las condiciones de hibernación en azul, claro, y cuando eliminamos la microglía. Sin embargo, si no eliminamos la microglía completamente y aplicamos una dosis más baja, solo un 30% de la microglía es capaz de degenerar las células ganglionares. Entonces, sabemos que la microglía está envuelta, pero ¿por qué la microglía en condiciones de hibernación no está reactiva? Entonces, en este caso lo que hicimos, lo que pensamos era hacer una comparación entre las microglías de una en hibernación y en activo. Entonces, en este caso lo que hicimos es single cell sequencing, que consiste en coger todas las células de la retina y secuenciarlas dependiendo de la composición de genes. O sea, agruparlas dependiendo de la composición de genes. Entonces, cada célula tiene una composición exclusiva de genes y si coges todas las células y las categorizas usando muchos parámetros, al final consigues aislar distintos tipos celulares. Y aquí, por ejemplo, podéis ver distintos grupos. Por ejemplo, estas serían las ganglionares, las bipolares, los fotorreceptores, y así conseguimos aislar la microglía. Aquí podéis ver para unas condiciones activo y hicimos lo mismo para las condiciones de hibernación. Cuando comparamos estas dos poblaciones, lo que observamos es que, como os dije anteriormente, la microglía en condiciones de hibernación presenta más marcadores homeostáticos y de reposo, mientras que la microglía que está en condiciones activas tenía mucha más expresión, alta expresión de genes relacionados con la mitocondria. Hicimos este tipo de análisis exactamente igual para la ganglionares y también observamos que habían cambios en genes mitocondriales. Así, si analizamos en términos de rutas metabólicas, lo que vimos es que había una gran cantidad de rutas que estaban downreguladas o infrarreguladas en el caso de la microglía y sobrereguladas en el caso de las ganglionares. Pero todas estas rutas eran relevantes, o muchas de estas rutas eran relevantes con la microglía. Así bien, cuando miramos para si todo esto estaba afectando a la microglía, lo más fácil es ver si la morfología de las ganglionares, de las microglías, era distinta en ambas condiciones. Así bien, lo que hicimos fue analizar el esqueleto de la microglía a lo largo de distintas capas de la retina. Como podéis ver aquí, para la capa de plexiforme externa, plexiforme interna o en la capa de células ganglionares. Y como podéis ver, las microglías, células de microglía en condiciones de hibernación tenían mucha más longitud, si contamos la longitud de todas las dendritas,
o muchos más puntos de dendritas, de split de dendritas. Así bien, lo que podemos decir es que una microlía con muchas más proyecciones tiene o está en un estado más de reposo. Así que lo que vimos es que esta microlía en hibernación tendía a estar en reposo. Pero claro, ahora sabemos que la hibernación induce una microcondición en la que la microlía está menos activada porque hay unos cambios metabólicos. Esto es a partir de una immunometabolic regulation, o una regulación metabólica. Pero claro, la pregunta aquí era ¿cómo estaba ocurriendo esto? Lo que sabemos es que en una microlía activa hay una producción de ROS mitocondrial que a su vez induce HIF-1 que es el factor de hipoxia inducible factor, que lo que va a hacer es que se va a aumentar la producción de citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, y estas van a estar liberadas al tejido. De hecho, en un trabajo previo en nuestro laboratorio, compañero lo que hizo fue derivar neuronas a partir de células madre de humano y de la ardilla, y una vez que tenía estas dos neuronas, este tipo celular, lo adaptó a temperaturas de frío. Cuando lo puso en condiciones de frío, mientras que las neuronas de ardilla estaban protegidas intrínsecamente cuando estas células en realidad nunca habían hibernado porque las células madres se obtienen de embriones, las neuronas de humano degeneraban. Y estas neuronas de humano degeneraban, pero al mirar la degeneración de microtúbulos se observó que había una producción alta de ROS en la mitocondria y una permeabilización de los lisosomas. Pero aquí lo que vimos es que claramente tenemos una interconexión entre estos dos factores. Una vez que ellos bloquearon la producción de mitocondria, de ROS mitocondrial y de la permeabilización de la membrana, lo que obtuvieron es que podían mantener estas células de humano en condiciones normales. Y esto es una terapia que ahora mismo están intentando usar para mantener tejidos para el trasplante. Pero bien, nosotros ¿cómo podemos ver si en el caso de la hibernación teníamos más o menos producción de mitocondria, de ROS en la mitocondria? Lo que hicimos fue un experimento en el que aplastamos parcialmente el nervio óptico y analizamos las retinas a 3 días, cuando tenemos el pico alto o el inicio de la actividad degenerativa de las ganglionares, cuando sabemos que empiezan a degenerar. Entonces, solo 3 horas anterior a sacrificar el animal, lo que hicimos fue una inyección de un marcador que se llama el mito-NeoD, que va a unirse al ROS en la mitocondria, Pero esto es una técnica bastante complicada. Y de hecho teníamos que hacer una perfusión directamente con fijador, porque si diseccionábamos la retina sin fijar, toda la microlía quedaba directamente activa. Luego, este marcador normalmente es usado en cultivo celular y una vez que haces una inmuno se puede perder también. Entonces lo que tuvimos que hacer es hacer un procesado del tejido y hacer la imagen y posteriormente desmontar, volver a hacer una inmunotinción y volver a hacer imágenes de esas retinas para saber si esas eran las células que estábamos investigando. Entonces aquí os muestro un ejemplo en el que aplastamos parcialmente la retina en una ardilla activa y como podéis ver hay una gran activación o una gran producción de ROS mitocondrial a lo largo de toda la mitad de la retina que estaba aplastada. Una vez que miramos en detalle, lo que vimos, si nos centramos en la capa de fibra, eran estos puntitos que tendían a estar más en la zona dañada que en la zona sin aplastamiento, zona control. Cuando hicimos imágenes a detalle, vimos que tenían una morfología muy típica de microlía, pero teníamos que hacer una tinción para saber corroborarlo. Entonces, desmontamos el tejido, hicimos la tinción, y por eso aquí ahora podéis ver que con IVA1, estas células que antes se veía con morfología clara, ahora se corresponden con la célula de microlía. Obviamente hemos perdido tinción del mito-NeoD, en este caso, por la tinción, pero podíamos ver que eran
células de microglía, y estas células de microglía que estaban produciendo ROS mitocondrial estaban en la capa de células de la capa de fibras de los axones de la retina. Cuando hicimos en otro grupo para comprobar que eran mitocondrias, la tinción con TON20, y este es un marcador exclusivo para la mitocondria. Entonces observamos que esta tinción de mitonio-D estaba exclusivamente localizada en las mitocondrias de las células de microglía. Ahora bien, ¿qué pasó cuando hicimos esta tinción en las ardillas que estaban hibernando? En este caso lo que vimos es que no se producía esa activación. Sabíamos que la microglía no estaba activa en estas condiciones. Y cuando hicimos la cuantificación observamos que no había una clara activación o una clara producción de ROS mitocondrial. Así bien, para comprobar estos resultados, lo que hicimos fue hacer Western blot y analizar la cantidad de proteína para HIF1 alfa. Y lo que observamos, igual que no teníamos producción de ROS en la mitocondria de la microglía, tampoco teníamos en la retina una menor cantidad del factor del hipoxia inducible factor. Y asimismo, lo que conllevaba a esto era a una menor producción de citoquinas proinflamatorias, como puede ser la interleuquina 1 alfa y 1 beta. Buenas tardes, doctor Francisco. Tenemos que ir terminando su ponencia. Sí, si me permiten, concluyo. Sí, y bueno, pues básicamente aquí tengo la conclusión o las conclusiones que he intentado resumir para que sean fáciles y entendibles y así tengáis un mensaje que podéis llevaros a casa. Entonces, como igual que he empezado al principio de la charla, cuando tenemos un daño axonal, lo que se produce es una regulación metabólica que va a provocar una reacción inflamatoria e inmune a través del ROS y HIF1 alfa y la liberación de citoquinas proinflamatorias, que al final va a producir una respuesta degenerativa y en la muerte de las neuronas. Sin embargo, en las condiciones de hibernación, cuando tenemos un daño, el mismo daño, lo que se produce es una regulación metabólica distinta bajo las condiciones de hibernación y esta produce una supresión de la inflamación y de la respuesta inmune. Por consiguiente, obtenemos una protección de las neuronas. Básicamente, durante la hibernación tenemos información suficiente para desarrollar terapias para proteger las neuronas. Y nada, finalmente simplemente me gustaría agradecer al laboratorio de Retinal Neurophysiology Section, el laboratorio del Dr. Welly, que podéis ver que está aquí en el centro, está en una foto no muy formal, pero lo puedo hacer un poco más formal para que lo reconozcáis. Y luego también me gustaría agradecer a dos compañeros que ya están en China, que fueron los que empezaron la última parte del proyecto de la charla que he estado contando. Y bueno, a todo el grupo del laboratorio de aquí del NIH, también al profesor Wai Wong, que es un experto en microglía, Michael Murphy y Richard Hadley, que nos promocionaron el mitonio-D. Y luego también me gustaría agradecer finalmente a los organizadores, colaboradores y sponsors del Congreso por habilitar y permitir que demos esta charla. Y por último, gracias a todos por aguantar la charla que os he dado.